vamos a hablar sobre el GovTech y el futuro del gobierno. Y para hablar de esto tenemos a Rocío Suárez, especialista en startups del IE Public Tech Lab, y por supuesto un gran aplauso para Enrique Zapata, experto en inteligencia de datos y nuevas tecnologías en el CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, desde, entiendo, Ciudad de México, ¿verdad? Es correcto, muchísimas gracias por la invitación. Qué bonito es Ciudad de México, lo echo mucho de menos. Pues nada, Rocío, todo tuyo. Genial, gracias. Bueno, pues nada, efectivamente, Enrique hoy se conecta desde México. Tenemos una gran variedad de nacionalidades y de ponentes. Y bueno, Enrique, como estábamos justo comentando, gran parte de la apertura de una nueva vía para la transformación digital depende precisamente de que los estados comprendan, ¿no?, este ecosistema GovTech, los instrumentos, las estrategias y las iniciativas que apoyan su desarrollo. Así que bueno, aprovechando que acabáis de publicar el reciente informe GovTech y el futuro del gobierno, ¿nos puedes decir qué instrumentos habéis identificado como los más efectivos para promocionar estos ecosistemas? Entiendo que no se trata solo de promoción, sino de estrategias de innovación pública, promoción de la oferta de soluciones, promoción de la demanda a través de la compra pública. Así que genial si nos cuentas un poco más. Justamente, no, muchas gracias, Rocío. Y creo que, digo, lo que han dicho mis compañeros antes es mucho de lo que hemos visto tanto en el informe GovTech y el futuro del gobierno, que mañana lo van a poder consultar, y es un informe conjunto entre el Public Tech Lab y CAF, y otro producto que sacamos que es el índice GovTech 2020. Lo que vemos es que no hay solo una serie de instrumentos que necesitas para apoyar los ecosistemas GovTech. En realidad necesitas un approach holístico a lo que es todo el ecosistema. Entonces, lo primero que hicimos fue ver cómo lo puedes caracterizar o cómo puedes modelar este ecosistema. Y básicamente el modelo GovTech tiene tres partes. Por un lado está el actor, uno de los actores principales, que es el gobierno. Por el otro lado está el segundo actor, que es el principal, que son las startups, las scale-ups y las micro, pequeñas y medianas empresas digitales y centradas en datos que apoyan al gobierno. Y en medio de las dos están los vasos comunicantes, que son las contrataciones públicas y los datos como insumo principal. Entonces, lo que hicimos fue darnos a la tarea de saber qué es lo que se necesita hacer desde cada una de estos tres ámbitos para apoyar el ecosistema. Temas en gobierno como tener una estrategia GovTech o un fondo GovTech o equipos GovTech que puedan canalizar y coordinar esfuerzos hacia un mismo objetivo. Desde el lado de las startups, tener, por ejemplo, cámaras o coaliciones que den una voz a un ecosistema que ahorita no tiene tanta potencia con el gobierno, o, por ejemplo, fomentar estrategias o verticales GovTech en fondos existentes o en aceleradoras. Y de la parte de los datos y de las contrataciones públicas, continuar fomentando, como bien decía Tracy, iniciativas de datos abiertos como principal insumo que utilizan las GovTech, e implementar nuevos esquemas de contrataciones que le permitan a las startups digitales entrar de mejor manera a venderla al gobierno. Toda la razón. Muchas gracias. Bueno, y además, como lleváis mucho tiempo identificando barreras, ¿no?, y nos estás contando esta sensibilización a los gobiernos y a las startups sobre cómo llevar a cabo una colaboración finalmente exitosa, ¿cuáles son las barreras en las que crees que merece la pena que tanto los gobiernos como las startups hagan hincapié? Un poco los obstáculos que se encuentran. Claro, en el informe que sale mañana identificamos 4 tipos generales de barrera. El primero son barreras culturales y políticas, y es lo que cualquier iniciativa de innovación se enfrenta cuando está tratando de hacer algo nuevo. Hay una resistencia humana natural al cambio, a hacer las cosas diferentes, a entender nuevos términos y a imaginarte el mundo de manera diferente. Y esto es definitivamente algo que pasa en materia de GovTech. Además, como estamos hablando de gobiernos, también tenemos la existencia de estructuras organizacionales burocráticas, culturas y regulaciones que limitan el actuar que pueden tener los hacedores del cambio, digamos, dentro del gobierno. Y a eso pues le puede sumar tanto auditores externos e internos que tienen los gobiernos y áreas jurídicas, ¿no? Que no es que sean reacios al cambio y no es que no les guste hacer innovación, sino que se sienten inseguros de hacer algo nuevo por miedo a poder caer en temas administrativos o hasta jurídicos.
La segunda barrera tiene que ver con los modelos de negocio y es una asimetría de información entre cómo las startups se ven a sí mismas trabajando con los gobiernos y cómo los gobiernos ven a las startups, especialmente las digitales. A veces no se entienden o no están hablando en la misma frecuencia y eso evita que se tenga el diálogo y la comunicación mínima indispensable para hacer una estrategia GovTech realidad. La tercera, y ya lo decía antes, son las barreras que tienen que ver con contrataciones públicas y sobre todo, contrataciones públicas, perdón. Y sobre todo, esto tiene que ver con los procesos y regulaciones muy complejas de contrataciones que hay, que por su naturaleza favorecen a las grandes empresas, por ejemplo, que tienen grandes áreas jurídicas que sí se pueden aventar un año negociando contra un startup que tal vez tiene un abogado que tiene que hacer 1000 cosas al mismo tiempo. Y también la seguridad de las personas encargadas de hacer contrataciones en el gobierno, de contratar tecnologías que son nuevas. Y la cuarta son las barreras que tienen que ver con inversión. Y por un lado es la aversión al riesgo que los inversionistas, sobre todo del lado privado, tienen a compañías que contratan y a las cuales les pagan los gobiernos. Riesgos que tienen que ver con corrupción, especialmente cuando hablas en regiones como la nuestra, en donde es un problema grave, y por supuesto la escasez de fondos que siempre hay y que dar fondos a una iniciativa GovTech o a cualquiera significa que le estás dejando dar a otra, ¿no? Entonces necesitamos ser el caso con pesos y centavos, con retorno de inversión de que esto es buena idea. Perfecto. Pues nos has contado los instrumentos, las barreras y también sé que habéis publicado, ¿no?, una guía un poco como con recomendaciones clave para avanzar en esta colaboración tan importante. Entonces, ahora sí, por favor, nos puedes dar así como rápidamente, que también nos vamos un poco de tiempo, las claves más relevantes que deben seguir los gobiernos para promocionar estos ecosistemas. Por supuesto, pues justo en el informe que sacamos mañana, en conjunto lo que van a poder encontrar son 30 recomendaciones bien específicas en 3 grandes ámbitos de acción que de manera no sorpresiva son lo que les dije, ¿no? Recomendaciones para los gobiernos, para las startups y para las contrataciones. Para los gobiernos, además de lo que ya dije, lo que vemos en este momento de la madurez del ecosistema GovTech es que necesitamos impulsar compromisos políticos de alto nivel, tanto a manera nacional como en foros internacionales, por ejemplo, en la Alianza para el Gobierno Abierto, en el G20, en la OCDE, etcétera, etcétera. Realizar eventos, encuentros y conferencias GovTech, paneles como los que estamos ahorita para dar a conocer cuáles son los impactos que se pueden tener y cuáles son los beneficios de que un gobierno, dentro de los millones de cosas que tienen que hacer, decida hacer una cosa nueva que se llama GovTech y cómo le pueden ayudar. Y sobre todo para los gobiernos, establecer acuerdos interministeriales y equipos que puedan coordinar todas las cosas que yo les acabo de contar y que también mis compañeros les han contado antes. Algo bien importante es que nuestra visión de GovTech no se trata de hacer algo nuevo, se trata de coordinar diversas áreas de gobierno, la digital, la de datos, la de gobierno abierto, la de apoyo a emprendedores, y potencializar y alinear lo que están haciendo para que tenga mucho mayor impacto el esfuerzo que ya de por sí hacen. En la segunda parte de oferta a las startups pymes, además también de las cámaras y colectivos que les comentaba, lo que vemos sobre todo es la necesidad de que los inversores de riesgo del sector privado entiendan que invertir en startups GovTech es una buena idea. Y para eso necesitamos algo súper importante, que es medir el retorno de inversión y el impacto social que estas startups tienen al trabajar con los gobiernos. En este caso no se trata solo de ver cuánto dinero estás recibiendo como inversionista, sino también cuánto impacto y valor público estás generando, lo cual nos da una ventana y una ventaja al hacer el caso de necesidad de inversión en el ecosistema. Y por último, en la parte de contrataciones, sobre todo vamos a experimentar con metodologías ágiles. Adecuar las regulaciones existentes, por ejemplo, diseñando licitaciones que tengan porcentajes mínimos para la participación de startups intensivas en tecnología, incentivar políticas de contrataciones abiertas para minimizar los riesgos de corrupción y entender bien cómo contrata el gobierno, implementar mecanismos de compra pública innovadoras, sobre todo para tecnología que no necesariamente ha sido probada o comprada dentro del gobierno, e implementar algunos esquemas que den la seguridad a los gobiernos de lo que están contratando, como los sandboxes o las playas regulatorias.
Entonces, estos son solo algunas de las 30 recomendaciones, pero vemos que con este menú de opciones, un gobierno puede hacer una estrategia GovTech contundente, robusta y sobre todo que tenga el impacto que esperamos. Muchísimas gracias. La verdad es que son recomendaciones muy buenas y creo que muy necesarias, ¿no? Así que, bueno, lo dejamos aquí. Destacar que España lidera el índice de madurez en Iberoamérica, pero que, bueno, a nivel europeo todavía sabemos que países como Reino Unido pues, nos llevan la delantera como por gran diferencia, ¿no? Entonces, bueno, en la siguiente conversación vamos a preguntarnos cómo podemos seguir avanzando y un poco para hilarlo con lo que decía Enrique, poniendo foco en cómo los fondos europeos también nos pueden apoyar en este desarrollo de capacidades de GovTech. Así que nada, muchas gracias y aquí lo dejo. Perfecto, Rocío, muchas gracias. Enrique, un auténtico placer. Gracias por estar conectado aquí.